el invitado de este capítulo, muchos lo odian, otros lo aman, pero sin duda sus fotos crean un gran impacto al verlas. Él asegura de que todos son fotoperiodistas hasta que se desate una pandemia. Hola, soy José Cho, de La Ruta del Metro en Panamá, y esto es un nuevo capítulo del video podcast Se habla de fotografía. Todo lo que podamos hablar de fotografía lo escucharás aquí, en el video podcast de La Ruta del Metro. Bienvenidos al video podcast de La Ruta del Metro, donde se habla de fotografía. Fotoperiodista, desde muy joven su vasta experiencia lo ha llevado a publicar sus fotos con las más grandes agencias de fotoperiodismo en el mundo. Pero al buscar su nombre en Google, casi todo el resultado son escándalos y denuncias en su contra. Una de las voces más jóvenes del periodismo panameño, en Claramente y Foco Medios Digitales, donde libremente se expresa, hablamos de Mauricio Valenzuela. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenidos al video podcast Se habla de fotografía. Primero, muy tremendo el segmento del programa. Es bueno resaltar el fotoperiodismo. Como dijiste, es interesante porque yo tengo muchos sombreros. Y uno de los sombreros, para mí el más importante, es el de fotoperiodista, ¿no? Es el sombrero que me trajo al mundo del periodismo. Y hoy en día he diversificado en muchas otras cosas. Digo, la gente conoce lo que es Claramente, lo que es Foco. Y a eso las grandes controversias de las que me siento muy orgulloso de haber sido parte, y investigaciones muy grandes, ¿no? Pero justamente vamos a hablar del sombrero de fotoperiodista, ¿no? Que yo creo que es una de las profesiones que mucha gente no sabe que existe. A la gente le encanta ver los medios y los periódicos, pero nunca se han preguntado que cómo llegan esas fotos ahí. Bueno, es a través de fotoperiodistas que trabajan para agencias internacionales como yo y otros que hay aquí en Panamá. Bueno, este tema del COVID yo creo que nos agarró a todos bastante por sorpresa. Las coberturas han sido bastante complejas, ¿no? Número uno, porque es algo que no puedes fotografiar. Tú no puedes ver el coronavirus. Tú puedes ver la reacción de la gente al coronavirus, pero no puedes ver al coronavirus. Entonces, los primeros días fue, número uno, esperar el famoso primer caso que se iba a dar en Panamá, ¿no? Porque empezaron a salir casos en Europa, se empezaba a complicar la cosa, era obvio que iba a llegar a Panamá siendo un hub logístico, entonces esperar ese primer caso. Luego de eso, obviamente, con el tema del COVID hay muchísimas historias, ¿no? Porque recordemos algo, Panamá, al no ser de los primeros países que tiene estas afectaciones por la pandemia, casi todos ya se hace, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, que hay gente con mascarilla, ya hay fotos de gente con mascarilla en China, en Europa, en cualquier lugar de Asia, en todos lados, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tú haces esa cobertura distinta desde un país pequeño, sin mayor relevancia geopolítica? ¿Cómo tú la haces, no? Y ahí va el tema, ¿no? Nos tocó aprovecharnos justamente de eso, ¿no? De cómo estaba llegando, por ejemplo, a los puertos, cómo estaba llegando, las medidas que se tomaban. Panamá fue uno de los países que tomó medidas más drásticas desde el inicio. Entonces llamaba mucho la atención internacionalmente, por darles un ejemplo, el tema de la separación por sexo. Hombres un día, mujeres otro día. Claro. Todos los medios afuera querían imágenes de eso, querían ver cómo era la fila. Entonces tocó ponerse bastante creativo con la cobertura inicialmente, ¿no? Pero en este proceso, digamos, de cobertura, de fotoperiodista, que me imagino yo, y cuando yo vi tu post, que estabas con mascarilla, con guantes, con todo tu gel alcoholado y tu equipo de fotografía, y escribías esta línea que me llamó mucho la atención. Todos son fotoperiodistas hasta que se desata una pandemia. ¿Cómo, o sea, por qué cuentas esto y por qué compartiste esta imagen con tus seguidores en tu Instagram? Esa imagen es de un amigo mío, también fotógrafo de agencia de República Dominicana, el chileno, Orlando. Entonces él pone este mensaje justamente porque entre los fotoperiodistas siempre hay como somos mañosos los fotoperiodistas, ¿no? Somos bien mañosos, ¿no? Entonces hay como siempre ese tema de que cada vez, y seguro se siente, cada vez hay más gente con cámaras, ¿no? Entonces antes, cuando cubríamos lo que sea, hasta una protesta, tú ubicabas al fotoperiodista donde estaba y había mucha camaradería, todos estamos ahí. Pero hoy en día, de la nada, tú estás con una protesta y te salen 70 personas que están tomando para su Instagram, que es válido, claro que es válido el que una persona que no está acostumbrada a esto esté ahí, porque se vuelve incómodo, número uno, se meten en las tomas. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy con alguien nuevo, y no necesariamente nuevo al fotoperiodismo, sino alguien con una cámara X al lado, yo ando preocupado que no le vaya a pasar algo a él, pues. Y te puedo dar el claro ejemplo de Curundú, ¿no? En Curundú, ahorita que fue, si bien yo he estado infinidad de veces en disturbios en Curundú,
esto fue bala cerrada desde, no sé, 7 de la noche hasta las 11 de la noche, bala cerrada. Entonces, más allá de la clásica mascarilla, te toca salir con chaleco antibala, con casco antibala, con equipo, con todo para poder resguardarte, ¿no? Entonces, ahí es donde aplicas todo, ¿no? Al final, aplicas todas las medidas de seguridad que ya uno con el tiempo y la cantidad de recursos uno va desarrollando y sabe cómo manejarse en estas áreas, ¿no? Porque al final yo creo que el fotoperiodismo también merece un poco de respeto por parte, claro, no, ni siquiera de la gente en general, sino también de los propios medios, ¿no? Es una claro, profesión que se ha ido perdiendo y cada vez se desvirtúa más porque es más fácil votar a un fotógrafo o, al revés, agarrar a un periodista, a un redactor y darle un celular y que tome una foto y al final termina lo que es literalmente desfigurando lo que es el buen fotoperiodismo. Por eso rescato este post y esta línea, porque me pareció muy gracioso, pero a la vez también me pareció como una reflexión hacia lo que dices, ¿no? Hacia el respeto por la profesión, hacia el saber que no solamente el hecho de ser amante de la fotografía o el hecho de ser fotógrafo te hace ser fotoperiodista y obviamente necesitas una experiencia, necesitas toda una gama de conocimientos para poder sobrevivir a un periodo, digamos, de una cobertura de un momento en peligro o de crisis como lo estamos viviendo ahora. El tema es justamente en valorar. Cada rama de la fotografía tiene su valor muy único, claro, y su lugar muy único, ¿no? Es súper chistoso porque, y me ha pasado, que visualizar, de que, por ejemplo, cuál es la labor del fotoperiodista en un momento como este. Te puedo decir cuántas veces yo he estado en conflictos grandes y cuando tú ves a policías o militares corriendo, huyendo, tú sabes que tú tienes que ir justamente para allá, ¿no? Es lo mismo que está pasando mientras todo el mundo se está resguardando, tú vas saliendo. Claro. Entonces, claro, es un poco interesante, ¿no? Con el tiempo uno se acostumbra a eso, pero cuando te tomas 5 minutos de descanso y lo miras de lejos y te dices que, man, de verdad, es bastante riesgoso, ¿no? Y en momentos como este, créeme, cada vez que estamos afuera, todos estamos con miedo, porque es fácil cuidarte en una protesta, o sea, tú puedes esconderte de las balas en conflictos que nos ha tocado, tú puedes esconderte de las piedras, tú puedes esconderte de los maleantes, pero es difícil esconderse de un virus. ¿Cuál es la importancia del fotoperiodismo en tiempos de crisis? O sea, ¿cuál crees tú que es la importancia real del fotoperiodismo en este momento que estamos viviendo de crisis? Digo, tú te vuelves los ojos de toda la ciudadanía, de todo el mundo, literalmente. Los fotoperiodistas en cada país que están, en cada ciudad, en cada pueblo en que están, son los ojos del mundo. A través del fotoperiodismo, de los fotoperiodistas, de Héctor Retamal, por decirte un ejemplo, un gran fotoperiodista de FP, es que la foto famosa del muerto en las calles de Wuhan, que se desplomó en medio de la nada, FP tiene esta imagen majestuosa, triste, de un muerto en plena calle, ¿no? Le tocó meterse al ojo de la tormenta, Wuhan, en momento de cuarentena, exponerse para hacer fotoperiodismo y ser los ojos del mundo, ¿no? Eso es lo que somos y es una gran responsabilidad realmente, ¿no? Porque recordemos que en momentos de crisis, si tenemos la suerte de tener un gobierno transparente y un gobierno que comunique bien, perfecto, tenemos toda la información adecuada y precisa, pero muchos países no tienen esa suerte, y me incluyo Panamá. Entonces es bueno tener siempre ojos reales afuera, ¿no? Si bien la fotografía genera una reacción y te puede ayudar a pensar de cierta forma, la fotografía, cuando tú finges la fotografía se nota. La fotografía y el fotoperiodismo es la verdad, es lo que tú documentaste lo que estaba pasando. Ya cada uno lo interpreta como quiera, pero tú fuiste los ojos y tú plasmaste esa realidad. Entonces yo creo que eso es un papel muy importante y una responsabilidad de nuestro lado muy, muy grande, ¿no? De número uno, seguir ejerciéndola a pesar de la situación, y número dos, hacerlo de manera correcta, ¿no? A mí me parece que por lo menos cuando veo reflejado tu trabajo en estas cadenas de agencias o veo una publicación de tus fotos, pareciera que fueses un espectador y no la persona que opina en tus medios de Claramente o de Foco. O sea, separas y te cambias el sombrero, como dijiste al inicio, muy bien, y eso me parece admirable de tu trabajo. ¿Cómo maniobras en la delgada línea esa de la objetividad? O sea, ¿cómo maniobrar en ese momento? Digo, la línea uno se la dibuja. Uno personalmente se la dibuja. Si tú eres simplemente un fotoperiodista, la línea está. Tú haces fotoperiodismo y punto. Tómenla como quieran.
Pero, por ejemplo, en mi caso, que fuera de mi trabajo de fotoperiodista, manejo un medio digital que es Foco y claramente también, yo pongo la línea y la he trazado muy, muy gruesa y muy definida, ¿no? Yo digo, esto es una cosa y esto es otra. Acá, esto es lo que yo pienso, esto es lo que esto no tiene nada que ver con lo que yo hago acá. Y siempre lo he mantenido de esa forma, incluso y yo creo que, por ejemplo, los gobiernos también lo entienden de esa forma, pues, porque me ven con los dos sombreros y ellos saben que Mauricio Foco y Mauricio claramente es una cosa y Mauricio Agencia es otra cosa. ¿Qué opinas de la información a medias y hasta dónde debe contarse los hechos en un momento de crisis? Esa es una línea difícil de trazar, ¿no? Porque hasta qué punto la información veraz se puede transformar en caos, ¿no? Pero yo creo que al final lo principal es tener la información. Si no tenemos la información, una ciudadanía sin la información real no puede actuar, no sabe cómo actuar. Lamentablemente todos los gobiernos aquí para atrás han defraudado al país en muchas formas, mucha corrupción, mucha falta de institucionalidad, y eso se traduce en desconfianza. Entonces es triste ver cómo en un país, cada vez que abre la boca un funcionario del gobierno, la gente lo primero que piensa es me está mintiendo, ¿no? Ahorita lo que la gente necesita es saber qué tan mal estamos, pero necesitamos datos veraces y el gobierno está fallando bastante en comunicación. Yo creo que la conferencia esa de Nito, que se le vino el mapa encima, es un reflejo clarito de cómo está el tema de comunicación, que ni una conferencia de prensa decente pudieron armar. Yo espero que vaya mejorando, pero sí, en momentos como este lo principal es la información, más nada que eso. Te voy a dar un caso, por ejemplo, en Panamá. Vámonos aquí en nuestro caso para no salir de nuestra frontera. Hace poco había un crucero, el Sandam, que tenía 4 o 5 muertos, tenía infectados y estaba anclado al frente de Panamá, que no sabían si lo iban a dejar pasar o no lo iban a dejar pasar. Al final fuimos fotoperiodistas de varias agencias, hicimos varios reportajes y salieron unas fotos muy impactantes. Yo quiero pensar que sirvió justamente porque luego de esas imágenes que hicimos, porque no había sido fotografiado de que realmente el buque en ningún lado, yo siento que esas cosas presionaron para que en un día ya estaba el gobierno diciendo autorizamos el cruce y se hizo todo un cruce controlado de una manera muy segura que me pareció correcto, pero al final eso, ¿no? Ese es nuestro pequeño aporte, ¿no? Sacando a relucir las cosas que están sucediendo, se presiona y para que los gobiernos actúen. Lo que está pasando ahorita mismo en Nueva York, que quién se iba a imaginar que en Nueva York iban a tener fosas comunes enterrando cadáveres, y son imágenes de dron que sacaron varias cadenas el día de ayer o antes de ayer que pusieron a la gente y al mundo en alerta y presionan, y eso sirve para presionar a los gobiernos a que tomen medidas más eficaces, porque obviamente ningún gobierno quiere ser el que dejó que se le muriera a su gente, el que no le dio un trato humano a X o Y persona, el que le negó el tránsito por el canal a un buque de infectados, ¿me entiendes? Entonces es nuestro pequeño aporte, ¿no? Porque es muy fácil decirlo y otra cosa es verlo. Como punto final, digamos, quiero también resaltar un poco el trabajo de muchos fotoperiodistas que están ahorita mismo en las calles. Quiero agradecerles también como fotógrafo y agradecer el tiempo que has dedicado también, porque sabemos que tienes trabajo y que obviamente en este momento en donde todo el mundo está resguardado en casa, quizás tú arriesgas un poco más y creemos que pues la labor del fotoperiodismo en general es muy de respetarlo y obviamente darle un espacio en nuestro video podcast. Sí, no, y realmente es admirable la labor que están haciendo los fotoperiodistas ahorita mismo. Te digo, todos los días estamos yendo a un vuelo humanitario, que si bodegas de Naciones Unidas, que si X o Y recorrido, hemos estado haciendo recorridos nocturnos, en helicóptero, está arriba, abajo, todos lados. Y ver compañeros todos los días parándose, saliendo de sus casas, cámara al hombro a trabajar es admirable, ¿no? En un momento en el que la gente tiene miedo y se está quedando en sus casas, ¿no? Y es difícil decirlo, pero sabemos que muchos se van a enfermar, puede que muchos mueran, ninguno de nosotros está a salvo o es inmune al coronavirus. Pero al final es la labor que escogimos, ¿no? Es el trabajo que escogimos. No es la primera vez que nos paramos frente a algo que nos puede matar en una cobertura. No será la última vez, espero. Pero es lo que hacemos, ¿no? Al final la gente tiene que enterarse y ver qué es lo que sucede en el mundo. Te agradecemos por este tiempo que has compartido con nosotros y tu experiencia y toda la foto que nos has compartido también en este video podcast. Nos despedimos, pero los invitamos para que nos sigan en la cuenta de Instagram @laRutaDelMetro, en nuestro canal de YouTube más reciente también, se suscriban y nos vemos en otro capítulo de este video podcast Se Habla de Fotografía. Hasta luego.